Noches, queridos hermanos, a un nuevo taller de unión con Dios, en este caso los miércoles que tenemos el taller de acompañamiento espiritual, pero hace varios encuentros ya, gracias a Dios, que estamos teniendo un taller especial para hablar sobre coach católico. Y tenemos aquí a la coach Patricia Fernández. Bienvenida, Patricia, a compartir con nosotros un nuevo taller para hablar del coach católico. En tus manos ponemos este taller, Patricia. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hermanos del Señor y de María y del Espíritu Santo. Y como hablamos y hacemos desde que comenzamos, vamos a iniciar nuestro taller poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y voy a leer una oración que no es una oración, es una lectura invocando al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento. Hoy pídele al Espíritu Santo una primavera de nuevas bendiciones. Espíritu de verdad, en este día en que recordamos el resurgir de las fuerzas de la naturaleza que marcan la fecha del inicio de la primavera, te pido que la fuerza que surge de tu increíble amor por la humanidad haga brotar todo lo bueno que hay en cada hombre y cada mujer de esta tierra. Haz que una nueva oleada de bendición descienda sobre los corazones de todos nosotros, a fin de que no queden estériles e infecundas las semillas de tantas cosas buenas que podemos hacer en esta vida. En tu nombre y con tu poder, abro las puertas de mi vida y salgo a anunciar la llegada de un nuevo tiempo de primavera de gracias y bendiciones para todos los que se deciden a amar al Señor. Amén. Y cada uno lo adapta a su hemisferio por si hay alguno de otro lado. Me pareció linda, la leí en el Rosario también. En este día que festejamos la primavera como el resurgir de todo, también le pidamos al Espíritu Santo que seamos tierra fértil y no podamos romper nuestras semillas para dar frutos abundantes. Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran? Gracias por estar nuevamente. Bueno, ya saben, prendan sus micrófonos cuando quieren decir algo. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo. Porque todo esto está unido. Si bien nosotros lo vamos tratando por separado, ustedes se van a ir dando cuenta que vamos repitiendo palabras, vamos repitiendo conceptos, etcétera, porque no podemos hablar de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros pensamientos de forma separada. Es decir, no decimos, ahora pensamos, ahora actuamos, es decir, todo se va dando al mismo tiempo. A medida que pensamos, actuamos, y eso se nota en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros habíamos empezado a hablar sobre la vida épica, que era la vida
del héroe, la vida con un propósito, la vida con un sentido, en la cual somos conscientes, ¿verdad? Perdón, de lo que hacemos y podemos elegir tener esa vida épica. Es totalmente contraria a la vida en piloto automático, una vida mediocre, en la que decimos, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que Dios quiso, incluso a veces solemos decir, vamos a aceptar lo que Dios quiso. ¿Por qué? Porque no somos capaces de preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es lo que vos querés? Por ahí nos dice que no y tenemos que hacer algo para cambiarlo. No queremos poner nuestros pancitos y pececitos como aquel niño, ¿verdad?, del Evangelio. Estamos cómodos, entonces como que estamos repitiendo todos los días la misma cosa. Pero hay una buena noticia, como siempre, que es que se puede pasar de esa vida mediocre a la vida épica. Pero no se hace de un día para otro, lleva un proceso, lleva el proceso de toda nuestra vida, de ir pasando, de ir desde donde queremos hasta lo que deseamos. Y de allí otra vez vamos yendo hacia otra meta. Ahora, ¿cómo hacemos ese camino, ese proceso? Tenemos que seguir ciertos pasos y tenemos que tener paciencia, tenemos que tener compromiso con nosotros mismos y con el Señor. ¿Cómo empezar? Habíamos dicho, escuchándome. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Es decir, empezar a autoconocerme. ¿Qué me digo a mí misma? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué interpretación hago de la realidad? Acuérdense que las creencias o interpretaciones son la manera en que yo miro la realidad, en que yo miro, en que Graciela mira, en que Andrea, en que Gisela, en que Patricia. No todos tenemos la misma interpretación. ¿Se acuerdan del cuento del perrito que les dije, les había dicho la vez pasada? Esa pareja que tenía el perrito y la señora amaba a su perrito que se subía a la cama, bueno, todo. Y el señor, todo lo contrario. Muere el perrito. El hecho, perrito muerto, partió el perrito, es el mismo. Pero la forma de verlo de cada uno era diferente. La señora pobre sufrió, lloró, extrañó. Y el señor estaba que bailaba en una pata porque murió. El hecho era el mismo. Entonces, ante un mismo hecho, cada uno representamos, lo interpretamos, lo representamos incluso, que vendría a ser una representación. Es siempre en nuestra mente, si yo les digo elefante, ¿qué aparece en su mente? ¿Qué aparece? Un elefante, le vi la voz, un elefante, es decir, no aparece un elefante, la imagen de un elefante. Eso es una representación, ¿verdad? Si yo les digo Jesús, ¿qué aparece? Puede aparecer una cruz, la imagen. Eso es una representación, es decir, una representación mental. Entonces, cada uno tenemos nuestra forma de representarnos, de interpretar la realidad. Eso desde nuestro punto de vista humano. Entonces, tenemos el hecho, que es el mismo para todos, tenemos la interpretación, que son diferentes, pero como cristianos están las verdades de fe también. Nosotros no dudamos
recién terminamos del Santo Rosario, que María era la Madre de Dios y que siendo la Madre de Dios igual era virgen. Sin embargo, hay otras religiones, ¿verdad?, que dudan no, ni siquiera dudan, no creen en la virginidad de María, interpretan de otra manera. Pero yo como cristiano creo, porque es una verdad de fe, igual que la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una verdad de fe, no dudamos de eso. Entonces, cuando hablamos desde el coach católico, no hacemos duda de las verdades de fe. Para nosotros que estamos acá, es así, no hay otra interpretación, como en el caso del pobre perrito. Entonces, vendría a ser mi manera de ver las cosas. Y se recuerda, de acuerdo a cómo pienso, actúo. Y de acuerdo a cómo actúo, los resultados que voy obteniendo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, todo lo que pienso sobre el mundo, sobre las personas, sobre Dios, sobre mí mismo, es lo que se llama creencia. Es una manera de simplificar la realidad. Yo les había dicho que la mente no alcanza a percibir todo lo que hay, no puede percibir más de 5 o 6 cosas. Entonces simplifica, todo el mundo lo simplifica como en grupos y lo va etiquetando, como cuando hacemos con la carne o las cosas que guardamos en el congelador, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, esto no es peligroso, así. Y de acuerdo a eso va actuando. Nos enteramos un día que Graciela le contaron una cosa, una amiga le contó una cosa y Graciela fue y contó esa cosa. Entonces la amiga de Graciela dice, Graciela es una chismosa, pues ya la etiquetó como chismosa, ¿verdad? Eso es una etiqueta. La etiquetó como chismosa. Entonces, la amiga de Graciela, se llama X, ya para X, Graciela es chismosa. Y le dice a la otra, no le cuentes a Graciela porque Graciela es chismosa, porque me pasó. Entonces la otra ya también le etiquetó de esa manera. ¿Se entiende? Así etiquetamos, vamos etiquetando la realidad, las cosas, las personas, todo lo que hay. Y de acuerdo a eso la vamos a interpretar. Ahora, no todo lo que interpretamos es bueno para nosotros, para construir esa vida ética. Hay cosas, hay creencias que no nos habilitan, es decir, no nos permiten construir esa vida ética. Y ustedes habían anotado, habíamos hecho un ejercicio, ¿se acuerdan? Sobre qué creencias por ahí los limitaban para lograr lo que quieren y qué creencias los habilitaban para lograr lo que quieren. Y yo les decía que se pueden cambiar esas creencias negativas, inhabilitantes. Las podemos cambiar. ¿Y cómo las podemos cambiar? Primero que nada tenemos que reconocerlas, como hicieron ustedes en el encuentro anterior. Es decir, esto que yo creo acerca de Graciela, ¿será cierto? ¿Qué me estoy contando? Yo me estoy contando que a X le contó a Graciela algo y Graciela le fue y le contó a otra persona. Pero eso le pasó a X, no me pasó a mí, Patricia. Entonces, me cuestiono mi creencia. ¿Será que Graciela es mala, es chismosa? ¿Será que X
está diciendo la verdad y me empiezo a cuestionar. Lo mismo pasa cuando yo digo en mi vida de piloto automático, esto es lo que hay. Esto es lo que Dios quiere para mí, que yo no tenga trabajo, que no tenga casa, que me lleve mal con mi marido, que mis hijos se vayan de casa. Eso me tengo que cuestionar. ¿Será que Dios quiere eso para mí? Cuando en la Biblia y en la iglesia vemos que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y quiere nuestra felicidad. Yo cometí semejante pecado. Entonces, por eso todas las cosas me salen mal. ¿En qué Dios estoy creyendo? ¿En el Dios de la misericordia? ¿En ese Jesús que murió por mí en la cruz? Es decir, que Él murió en vano. Si Dios me va a seguir castigando. Entonces me empiezo a cuestionar mis creencias, que no me habilitan a orar, que no me habilitan a ir a la iglesia, que no me habilitan a llevarme bien con mi marido. Me empiezo a cuestionar y a preguntarme si lo que estoy pensando me lleva a la vida que yo estoy queriendo tener, a esa vida épica, o me obstaculiza. Y ahí volvemos otra vez, de acuerdo a cómo pensamos, actuamos y de allí los resultados que obtenemos. Entonces, yo les había dado una fórmula. Puedo, soy capaz y me lo merezco. Abrirnos al aprendizaje, abrirnos, mirar, escuchar. ¿Qué está diciendo Nicolás? ¿Qué dice el Papa? Leer qué dice la Biblia. Juzgar también esas propagandas que veo, porque todo eso hace a mi observador, a mi creencia. Así se van armando las creencias, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo allí tal cosa, pero cuestionarme, ¿será que eso que dicen ahí acerca del Papa es cierto? Mirar un poco más, buscar información, cuestionarme. Entonces, abrirme hacia el aprendizaje, no creerme la dueña de la verdad, porque esa sí es una creencia súper limitante. Si me creo la dueña de la verdad, ¿ya para qué está Dios si estoy yo? ¿Para qué voy a escuchar a nadie si lo que yo digo es la verdad absoluta? Y sabemos que el único que tiene la verdad absoluta es Dios. Nosotros cristianos, el único que tiene la verdad absoluta es Dios. No es ni el presidente, no es ni siquiera el Papa, Dios, ¿verdad? El Papa y todo lo demás que hacen documentos, etcétera, son inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, atentos a lo que nos inspira el Espíritu Santo, a las mociones, porque Jesús todo el tiempo nos está hablando, Dios todo el tiempo nos está diciendo algo, pero tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que cuestionarnos, tenemos que preguntarnos. Y a raíz de eso que nosotros pensamos, de la historia que nos contamos, se produce en nosotros una emoción, un sentimiento, una pregunta. ¿Dónde se producen o dónde se originan las emociones? Piensan ustedes. ¿De dónde salen? ¿Dónde se producen? ¿Dónde las sentimos? A ver, una idea.
En el corazón. En el corazón, Graciela, Andrea. Para mí en la razón. En la razón, Andrea. ¿Alguien más? Todos, cuando nos Sí, dicen perdón. todos, sigan. Que para mí también se originan en la razón. También en las razones. Pero lo más común es la respuesta de Graciela, en el corazón. Me duele el corazón de tanto sufrir. Y la verdad es que la emoción se produce en el cerebro. ¿Qué es la emoción? Una emoción es una reacción química que se produce en el cerebro a raíz de lo que nosotros nos contamos. Y una emoción dura apenas 90 segundos. Apenas. Ahora, si yo sigo pensando y me sigo enroscando en esa emoción, voy a tener un sentimiento. Cuando se produce en mí una emoción, se produce dentro mío una reacción química que libera hormonas. La hormona de la alegría, de la felicidad, del amor, de la tristeza, del miedo. Hay una hormona para todo, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Pero bueno, es así, había así. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, igual que las interpretaciones. Depende. Las emociones en realidad son alertas, son como un semáforo en amarillo, ¿verdad? Una alerta. Algo está por pasar. Ya nacimos con eso. Y están relacionadas con la supervivencia. Si yo, por ejemplo, me encuentro con un león frente a frente, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir contra el león? ¿O voy a tender a huir, a escaparme? ¿Por qué? Porque se liberó en mí, se produjo una reacción química que me produjo una emoción, que es el miedo. ¿Qué me está diciendo qué historia me estoy contando? Que yo no tengo los recursos necesarios para enfrentar al león, ¿verdad? Yo, Patricia. Si Gise, por ejemplo, fuese una domadora de leones y tuviera un látigo y supiera cómo enfrentar al león, ¿va a tener la misma emoción que yo? No, ¿verdad? No va a tener miedo porque ella va a sentir que tiene el recurso necesario para, ¿sí? Entonces, la emoción no es ni buena ni mala. El tener miedo no es bueno ni malo. Es bueno en el caso del león porque mi instinto de supervivencia me lleva a esconderme, a huir, no sé cómo enfrentar. Ahora, si el miedo se instala en mí y me impide actuar, si soy una persona que le tiene miedo a todo, que cree que no puede enfrentar nada, entonces sí, ya me va a condicionar. ¿Está claro eso? Me dicen de alguna manera. Sí está claro. Entonces, son inevitables. Esa reacción química yo no la puedo evitar, pero dura solamente 90 segundos. Ahí yo tengo el tiempo para cambiar mi pensamiento, la historia que me estoy contando. Hay una sola emoción que no te permite accionar en el instante, que es la tristeza. La tristeza, en vez de ponerte en alerta, es como que te quita fuerza.
porque el cerebro genera una hormona que como que te saca la fuerza. Y después recién sentís fuerza para actuar. Y tiene que ver porque tenés que soltar seguramente algo, ¿verdad? Ahora, la emoción se produce en el cerebro, pero se nota en nuestra cara, en nuestro cuerpo. El sentimiento no. Nosotros podemos estar sintiendo algo y nadie se va a dar cuenta. ¿Vieron cuando dicen la procesión va por dentro? Pero esa es una emoción que nosotros le hemos ido dando manija, ¿verdad? El enojo, por ejemplo. Cuando vos te enojas con alguien. Entonces, vos podés reaccionar de la peor manera. O podés reaccionar diciendo, ¿qué gano con enojarme? ¿Quién se perjudica por mi enojo? ¿El personaje este que capaz que ni sabe que estoy enojado? ¿O yo? Entonces, puedo gestionar ese enojo y puedo cambiar esa emoción. Y eso se aprende, pero no de un día para el otro tampoco. Es todo un proceso. Cambiar nuestra emoción. Cambiar nuestro sentimiento. Por uno malo, por uno bueno. Pero siempre está eso de cuestionarme. De cuestionarme. Siempre, continuamente. Sobre todo cuando los pensamientos son limitantes. La vez pasada alguien decía que no le gustaba estar en grupo, algo así. Trabajar en grupo o estar en grupo, no me acuerdo cómo era. Pero tenía algo que ver con relacionarse con los demás. Y entonces ese es un sentimiento que te puede limitar para tener relaciones sanas, vínculos buenos, para hacer una convivencia, por ejemplo. Que se habla de las convivencias de la comunidad de convivencia, de con Cristo, con María, etc. Si yo tengo ese sentimiento, ese pensamiento, esa creencia de que yo no me voy a entender con nadie, de que nadie me va a hacer caso, de que todo lo que digo está mal, etc., no voy a ir a la convivencia. Entonces, ¿pero por qué yo estoy pensando? ¿Por qué yo creo que no puedo vivir con el otro? ¿Por qué creo que lo que yo digo siempre va a estar mal? ¿Por qué creo tal cosa? Cuestionarme, preguntarme. Y la mente tiene una cosa, el cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginación. Entonces, si yo me imagino que estoy en un lugar hermoso, estoy en esa convivencia, pasándola bien, mano a mano con el Señor, llena del Espíritu Santo, mi cerebro va a generar otra hormona diferente, la dopamina se llama, que es la hormona del amor y de la felicidad. Yo me imagino nomás eso. Y ahí ya va a cambiar mi actitud. El cerebro no sabe si es cierto o es mentira que yo estoy en la convivencia. Genera ya esa hormona y yo ya tengo otra mirada, ya empiezo a cuestionar, ya empiezo a ver las cosas de otra forma y ya estoy en la convivencia, realmente. ¿Queda más o menos claro? A eso se refiere con que nosotros podemos hacer. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, lo miró y dijo, esto es muy bueno. Y cuando creó las plantas y creó todo lo otro, dijo, esto es bueno. Está en el Génesis. Y al hombre dijo, esto es muy bueno.
Dice en el Génesis, lo hizo a su imagen y semejanza. No es que somos todopoderosos nosotros. El único es Dios. Pero Dios nos da todas las armas para poder vivir una vida épica. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner? Tenemos que poner nuestros 2 peces y 5 panes. Para poder, algo de nosotros tenemos que poner. Jesús puso su vida. Dios puso a su Hijo, Jesús. Y Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, dio la vida. Podría haber decidido no hacerlo. Incluso en Getsemaní le pide él al Señor, si es posible, aparta esta cruz, le dice. Porque no olvidemos la humanidad de Jesús. Jesús era totalmente divino y totalmente humano. Es un misterio, pero es así. Entonces Jesús tenía su humanidad y como humano pensaba, tenía emociones, lloró por sus amigos, se enojó ahí en el templo, tuvo misericordia. Hoy recordamos a San Mateo, que era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Y él lo llamó el cobrador de impuestos. En aquella época era un traicionero, era mal mirado. Y Jesús lo llamó para que sea su apóstol. Lo llamó ahí de la mesa de los impuestos. Es decir, ¿qué creencia tenía Jesús? ¿Cómo actuaba con misericordia, con amor? Y en eso tenemos que mirar nosotros para cambiar también nuestras creencias, para llegar a esa vida épica y ser cada vez más parecidos a Jesús. Ser cada vez más parecidos a Cristo. Pero ¿cómo hacemos esto? Primero tenemos que distinguir cuál es nuestra emoción, qué estamos sintiendo. Después le tenemos que dar nombre. Estoy enojado, tengo miedo, estoy triste. A ver qué otra creencia, otra emoción. Estoy alegre, estoy incrédulo. Hay emociones, no las emociones, por eso le digo, no son ni buenas ni malas. Después tengo que reconocer qué me estoy diciendo. ¿Por qué yo me estoy diciendo que no puedo ir a la convivencia? Yo cada vez que voy a ir a una convivencia, a un retiro, hay un día completo que tengo todas tentaciones nomás, todos pensamientos negativos. Voy a ir y se me va a descomponer el auto en el camino. No, si voy sola me puede llegar a pasar tal cosa. No, 80.000 creencias limitantes. Y gracias a Dios tengo esas herramientas para decir no. ¿Por qué me tendría que pasar esto? Esto es algo que me puede pasar o no me puede pasar. Si yo creo que me va a pasar y me quedo en esa creencia, no me voy. Digo yo, estoy contando lo que yo me digo. Y digo, bueno, si yo no voy a la convivencia o al retiro, ¿qué va a pasar? Y seguramente siempre digo, me voy a arrepentir. Si yo voy a la convivencia, ¿qué va a pasar? Voy a crecer espiritualmente, voy a rezar, voy a conocer otras personas, me voy a reencontrar con otras personas a las que amo y que son mis hermanas. Veo lo positivo, lo negativo. ¿Qué hago si se me descompone el auto? Bueno, ahí tengo mi celular y seguramente alguien me va a socorrer. Lo primero que digo.
Y antes de salir, ya le seguro que le llamo a alguien y digo, generalmente es así cuando vamos a las convivencias, al menos los del interior. Vamos a llegar a tal hora, estamos saliendo, nos mandamos un mensajito ahora gracias al celular. ¿Qué es lo tan malo que me puede pasar? ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. ¿Se te pincha la goma? Bueno, podemos gestionar los recursos para aprender. Eso es algo que yo todavía no estoy haciendo. Dije desde que aprendí a manejar hace muchos años atrás que voy a hacer un curso para saber cambiar goma, medir el aceite, hasta ahora no lo hice. Así que, bueno, pero de alguna manera me voy a arreglar. Entonces, es la forma, no es que tenés que ir a una escuela de aprender a gestionar tus emociones. No, a veces lo haces en automático y a veces lo haces conscientemente. Pero lo importante es que seamos conscientes de lo que nosotros estamos viviendo. Lo importante es ir a la convivencia y ser consciente, vivir conscientemente cada minuto. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo gozo, me estoy sintiendo llena del Espíritu Santo, estoy sintiendo que María está aquí conmigo, que está José. Disfrutar, porque si no, si lo hago en piloto automático y dejo que las cosas pasen nomás, no lo disfruto. No lo disfruto, no se genera esa hormona de la oxitocina, de la dopamina que me ponen alegre, me ponen contenta, me ponen feliz, me hacen sentir amor por mí, por mi prójimo, por el perrito, por el pajarito, por el árbol, por todo. Entonces, yo puedo crear ese estado de ánimo. Puedo crearlo porque tengo la gracia del Señor. Yo les puedo hablar a ustedes y darles aliento o ayudarlas en algún momento, en alguna determinada situación, porque previamente estuve en oración, como ahora, para poder decir lo que tenga que decir y que mis palabras también sean inspiradas por el Espíritu Santo. Y también decir, estar atenta, alerta, a que no me agarre la soberbia y diga, mira lo que yo hice. Fíjate vos, estuve 1 hora hablando ahí. Qué hermoso, qué felicidad. Yo hice eso. No, yo no hice nada. Yo no hago nada. Hago sí, pongo la cara, pongo mi voz, pongo mi conocimiento, pongo mis estudios, pongo mis 5 panes y 2 pancitos. Hay 5 panes y 2 pescados, siempre me confundo. Entonces, esas herramientas, esas creencias se pueden cambiar con ciertas herramientas. Y no se dan de una vez y no se dan para siempre. Constantemente tenemos que ir cambiando nuestro observador hasta llegar a ser como Cristo. Y eso cuando va a pasar, ya sabemos, cuando nuestra vida en esta tierra termine. Entonces, ir de a poco acercándonos al observador de Jesús, a las emociones de Jesús, a las interpretaciones que tenía Jesús. Es un proceso que se le puede dar el nombre de cristificación, hacernos cada vez más parecidos a Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr hacernos cada vez más parecidos a Cristo? Primero, bueno, no tiene número, pero vamos a ponerle el número 1. Poner foco en Dios. ¿Se acuerdan lo que era el foco? La atención. Que nuestra atención esté en Dios.
en Jesús, en estar atentos a las mociones del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con la oración, con la lectura de la Biblia, o la oración constante, levantarnos a la mañana y preguntarle al Señor, ¿cómo quieres, Señor, que yo viva este día? ¿Dónde quieres que yo ponga mi atención? ¿Qué quieres que haga, Señor? Estar atenta en oración. No nos lleva más de 10 minutos, 15 minutos. Para eso es muy importante el silencio, exterior e interior. Entonces, poner el foco en Jesús. No poner el foco en todos los otros predicadores que me están diciendo locuras. No estar atendiendo, porque si yo estoy atendiendo a otro lado, no estoy atendiendo a Jesús. ¿Y a quién me quiero parecer yo? ¿A Jesús o a ver, no sé a quién puedo decir, al presidente, supónganse? Entonces, ahí ya me voy a estar cuestionando. ¿A quién me quiero parecer? ¿A Jesús? Pues el foco, ¿dónde tiene que estar? En Jesús. No voy a estar mirando todo el día noticias de que mataron a fulano, de que le robaron. Sí pasa, es cierto, no tenemos que evitar la realidad, ¿verdad? Hay gente que dice, esto ya no tiene más solución. Ya estamos, el mundo es una locura como el cambalache, el tango, ¿verdad? Ya estamos, tenemos que aceptar que todo es así, que tenemos que vivir enredados, con miedo. Lastimosamente es una verdad. Pero si nosotros solamente nos sumergimos en esa verdad, vamos a vivir con miedo. Y podemos decir en cada oración, como pedimos la paz del mundo, la paz en nuestros corazones, atender al Señor en tiempos de Jesús y antes de Jesús y desde siempre, desde que el mundo es mundo y Eva comió la manzana y después se la dio a Adán y demás. Siempre hubo robos, siempre hubo muertes, siempre hubo guerras, siempre. Antes eran de una manera, ahora son de otra, bueno, porque evolucionamos, porque qué sé yo, pero siempre. Y Dios, en los ejercicios ignacianos, en la primera parte, hay una meditación, una contemplación justamente de la Trinidad. Bueno, yo me la imagino así, es cierto lo de la contemplación. La Trinidad mirando al mundo, allá la Trinidad en el cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mirando al mundo. Yo no sé por qué siempre me viene la Torre de Babel en mi pensamiento. Y todo el pecado y toda la lujuria y todo eso. Y Dios podría haber dicho, bueno, que revienten, perdón el término. No sé si Dios lo utilizaría. Que se vean, yo ya hice todo lo posible, vino Noé, vino el diluvio, vino tal cosa, Moisés, yo ya no quiero saber más nada. Elimina todo esto y hago todo nuevo. Sin embargo, hubo uno que dijo, pero si hay un justo, vas a eliminar a todos. Y Dios dijo, no, por ese justo. Bueno, la historia es más larga, pero ustedes la conocen o si no, búsquenla en la Biblia. Leamos la Biblia. Y entonces es lo mismo ahora. Si yo le digo a la gente, viene Andrea a la consulta y me dice, mira Patricia, me pasa esto. Y yo
y yo me quiero suicidar. Bueno, Andrea, suicidate, pues tenés razón. El mundo no vale la pena. Y no le doy una mano y le digo, pero pensá, Andrea, vos sos católica. Nosotros creemos en la vida eterna, lo decimos en el credo. Hemos visto los milagros de Dios. A veces algunos los hemos presenciado en nuestra vida, ¿verdad? Los leemos en la Biblia. ¿Cómo vas a creer que nada tiene solución? Sí, es cierto, es difícil, pero cuando nosotros aceptamos seguir a Cristo, le tenemos que decir no a muchas cosas y sí a muchas otras, que lo podemos considerar sufrimientos. Pero si lo hacemos con Dios y pensando, esto lo hago por la salvación de los hombres, como seguro pensó Jesús cuando estaba allí en la cruz, lo hizo con alegría. Como María pensó cuando estaba mirando a su hijo en la cruz, también lo hizo con alegría. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo por el hermano, por otro, porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Y lo mismo podemos hacer nosotros y cambiar nuestra vida en la vida de Jesús. No digan que Patricia dice que vamos a ser dioses. No, yo no estoy diciendo eso, ni que vamos a ser Jesús. Pero sí podemos intentar ser como Jesús para tener el mismo camino que Jesús. Estar junto al Padre, por amor al prójimo. Entonces, poner el foco en Jesús. Otra herramienta que podemos usar es el compromiso. Hacer todo lo que dependa de mí. Para darle permiso a Jesús para que cambie mi corazón. Abrirme, como decía hace rato, al aprendizaje. Aquí estoy, Señor, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy permiso a Dios para que actúe en mí y me comprometo. Y creo que todo es posible. No va a ser mañana ni pasado. A lo mejor ni siquiera voy a ver yo el cambio. Pero estoy segura que se va a producir. Yo lo digo creyéndolo. Tal vez yo no vea el cambio porque ya haya partido. Pero estoy segura que Dios va a hacer su obra. Y un día va a haber paz y un día, porque hay muchos que están trabajando para eso, que estamos rezando, etc. Otra herramienta es darle un significado distinto a las cosas. Esto que me hace sentir mal, resignificarlo, darle un significado nuevo. ¿Cómo hacemos eso? Ustedes habrán escuchado hablar del perdón, ¿sí? El perdón es una manera de resignificar un sentimiento, un dolor que yo tengo con otra persona. Simplemente tengo que preguntarme, ¿a quién le hace mal que yo esté enojada con esa persona? Porque él está siguiendo su vida lo más bien y la que está sufriendo soy yo. El perdón es liberador para mí, no para el otro. Entonces, Jesús perdonó, Jesús nos perdona cada vez que nos vamos a confesar. Entonces, saber pedir perdón también. La gratitud. La gratitud, el vivir agradecida. El
El decir gracias Señor por todo, gracias Señor porque me desperté, gracias Señor porque tengo una vivienda, gracias Señor porque como todos los días. Hoy alguien me decía, a mí todo me sale mal. Y bueno, como yo como coach no puedo decir nada, entonces me tenía que callar. Pero en fin, la fui guiando. A ustedes sí se los puedo decir, pero vos no pensaste que tenés una casa, que por más que tu casa tenga una habitación y antes vivía en una de otras habitaciones y ahora tenés que vivir en un monoambiente. Tenés una casa, tenés una mesa, tenés comida, aunque sea una salchicha, pero tenés. Entonces, dar gracias, gracias Señor. Eso genera dopamina, genera esa hormona, porque como ya les digo, el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Para el cerebro todo es cierto, lo que yo me imagino también. Entonces, si yo me imagino que en lugar de estar comiendo la salchicha, estoy comiendo lo que más les gusta a ustedes, ¿verdad? El cerebro va a generar esa hormona y me va a hacer sentir feliz y voy a sentir esa salchicha como si fuera lo que más me gusta. Entonces, yo puedo cambiar. Otro sentimiento, es el amor, el vincularme con el otro a través del amor como lo hacía Jesús, como lo hacía María, como lo hacían tantos santos, como lo hacen tanta gente. Hay tanta gente caminando por el mundo que nosotros no miramos solamente a los ladrones, a los asesinos, y no miramos a aquellos que, como la Madre Teresa o tantos otros que hacen el bien y que viven amando. No necesito ir al África para amarle a nadie. Amarle a mi vecino que me tira la basura todos los días en mi patio, en mi vereda. Y lo tengo que amar, que bueno, me tiró la basura, ¿qué voy a hacer? Ir a golpearle la puerta y decirle, Señor, ¿será que no me puede poner la basura en otro lado? Me ha pasado, por eso lo digo. ¿Puedo hacer eso? Puedo decir, hacer un lío ahí a los gritos, ¿verdad? Pero yo tengo que elegir. Pensar en Jesús, pensar en María, pensar en San Pío. Ahora que estamos en su novena, el 23, los que son devotos de San Pío, es el día de San Pío. 50 años llevó las 5 llagas de Jesús. Y perdía alguien, seguro Nicolás va a saber más. No sé cuánto de sangre por día por esas llagas que sangraban todo el tiempo. Y él pues se pasaba orando y confesando y tenía mal carácter, dicen. Y se pasó con eso, con San Francisco, con tantos santos de ahora y mártires de ahora. ¿Cuántos sacerdotes leemos en Instagram o vemos en el Facebook no hace mucho cuántas hermanitas fueron asesinadas en una iglesia, no sé si en Irán, por esa zona? Y se juegan amando y sirviendo. Esa tiene que ser nuestra intención, nuestra vida ética, amar y servir en todo, hasta cuando lavo los platos. A mí no me gusta nada lavar los platos. Y por ahí estoy lavando los platos y estoy diciendo, yo podría estar haciendo otra cosa en vez de lavar los platos. Podría estar pintándome las uñas y me estoy arruinando las uñas lavando los platos. O puedo decir, yo estoy lavando los platos por amor a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a mis padres, para que la casa esté limpia, para que no haya infecciones. Poner la intención de amar y servir en todo. Porque si le veo la parte negativa nomás, entonces siempre voy a estar desenfocada de donde yo quiero estar. Yo quiero tener una vida épica. ¿Cómo quiero que sea esa vida épica?
amando y sirviendo en todo a mi hermano, en lo que pueda. A mi hermano, a mi prójimo, como decía Jesús. ¿Y quién es tu prójimo? El otro, el que está más cercano. Por eso digo, no vamos a decir, no, yo no puedo servir porque no tengo plata para ir al África a una misión allá entre los desnutridos. ¿Mm? Y mira un poquito a tu alrededor a ver cuántos desnutridos hay. No vas a necesitar ir al África. Mira nomás a tu alrededor, desnutridos de cuerpo y desnutridos de alma. Entonces, quiero construir una vida épica con el Señor, con Jesús. Tengo que parecerme cada vez más a Jesús. Volvemos a repetir. De acuerdo a cómo pensamos, actuamos y los resultados que obtenemos. ¿Puedo pensar como Jesús? Sí puedo. ¿Cómo? Imitando a Jesús. ¿Cómo voy a imitar a Jesús? Conociendo a Jesús. Porque no puedo imitar a quien no conozco. No puedo imitar a María. Porque no conozco a María. No puedo imitar a un santo que no conozco. ¿Mm? Me hablan de alguien en San Francisco, por ejemplo. ¿Mm? Eso se llama en el coach, se llama modelaje, es decir, modelar a alguien. Yo quiero ser como fulano. Y bueno, tenés que conocer a fulano. A mí me gustaría ser como Nicolás, así, hablar como él habla, tener ese carisma que él tiene, que canta, que ora, que invoca, etc. Bueno, seguirlo a Nicolás, mirarlo a Nicolás, imitarlo a Nicolás. ¿Mm? Ahora, si vos querés tener una vida de otra manera, pues imita a otro. Imita, no sé, a quien vos quieras. Depende de la vida que vos quieras tener. Pero lo importante es que sepamos que todo depende de nosotros con la gracia de Dios. Y creo que San Alberto Hurtado decía, o el padre Descalzo, no me acuerdo bien, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Hacer lo común como si fuera algo extraordinario. Y esa es la vida por la que yo quiero ir. Yo, Patricia. Y la vida que cada uno tiene que elegir. Cada uno va a tener la vida que elija. Porque Dios nos hizo libres para ser libres. Él no, hasta a María le mandó al ángel para preguntarle. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes? El ángel Gabriel va y le pregunta a María. ¿Y si ella hubiera dicho que no? Y ella dijo que sí, y cambió nuestra historia. Pero hasta a María le preguntó. Hasta Jesús en el huerto de los olivos tuvo la oportunidad le dijo, quita esta cruz, si es posible. Agarra su equipaje y se manda a mudar, que revienten todo. No lo hizo. Entonces, si yo quiero parecerme a ellos, quiero tener mi vida ética con Jesús, tengo que parecerme a Jesús, a María, a los santos. Tengo que perdonar, tengo que ser agradecido, tengo que amar. Estas emociones van a generar en mí, mi cerebro va a generar la hormona del amor, de la felicidad, del abandono. Si tengo miedo, me pongo en las manos del Señor. Por supuesto que nada de esto me va a sacar el sufrimiento. Al contrario, nada de esto. Pero yo ya voy a tener otro observador.
Voy a mirar al sufrimiento de otra manera. Mi creencia, mi interpretación va a cambiar. Por lo tanto, mi forma de actuar va a cambiar y mi resultado va a cambiar. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quiera acotar, decir, aportar? Vamos por la vida épica con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y nos despedimos hasta el miércoles, si Dios permite. Espero haber sido de ayuda. Espero que tengan una buena noche, que tengan lindos sueños con Jesús y con María. No sé si estás, Nicolás. Sí, por supuesto, Patricia, acá escuchando atentamente. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta más que le haya quedado o ya damos por cerrado este taller. Bueno. Parece o que se durmieron o no sabemos. Estuvo muy entretenido, Patricia, muy lindo este taller, muy claro, muy concreto, así que, bueno, queda invitarlos a todos al próximo miércoles, algo que ya se está haciendo habitual, A mí me está gustando esto de los miércoles a las 9 de la noche, encontrarnos aquí con vos, que nos compartís, que en el fondo nos compartís tu experiencia de vida, y eso también nos ayuda muchísimo. Así que gracias, Patricia. Gracias a todos los que se han conectado. Nos vemos mañana, como siempre, comenzando con el rezo del Rosario y con todos los talleres de los días jueves. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos y bendiciones.